o artificios son necesarios para resolver problemas tipo admisión. Me refiero al tema básico de triángulo. Jóvenes, a pesar que el triángulo es una figura básica, fundamental, nos es de ayuda porque con el estudio del triángulo nosotros podemos aprender, ¿no?, o deducir leyes que rigen para figuras con mayor cantidad de lados. A partir de la ley del triángulo se pueden establecer las leyes para figuras poligonales, ¿no? Entonces de ahí radica su importancia y además su aplicación en la vida cotidiana y en todo lo que son carreras en estudios de ingeniería, arquitectura, en los diseños. Participa mucho el triángulo, ¿no? Es de bastante utilidad. Vamos a ver entonces cómo estudiarlo al triángulo de una forma práctica, ¿ya? Bueno, al triángulo lo podemos estudiar de acuerdo a los elementos que trabaja. Por ejemplo, se puede analizar en base a los ángulos asociados o si no en función de sus lados también. Vamos a ver una primera parte. ¿Cómo se analiza basado en los ángulos asociados? ¿Ya? ¿Qué le parece? Tendríamos que plantear entonces algunas relaciones angulares principales. No sé si por acá. Relaciones angulares. Podríamos iniciar con las más conocidas que van a servir de base para establecer otras relaciones complementarias, ¿no? Ya digamos acá. Bueno, hasta se podría deducir, ¿no?, con un poquito acá de criterio, estableciendo en la figura triangular, que por cierto, ¿no?, se puede definir como una figura que se forma al unir tres puntos no alineados mediante segmentos de recta. Sería el concepto del triángulo desde el punto de vista euclidiano, ¿no? Acá nosotros podríamos trazar una paralela por este vértice relativa a este lado, con la intención de aplicar el criterio del paralelismo, ¿no? Ángulos contrarios, opuestos, miden igual, este alfa pasa en contra y este ángulo teta pasa en contra. Ahí, jóvenes, se puede comprobar de una manera rápida y sencilla que la suma de los tres dan media vuelta. Por eso decimos que suman pues 180 grados, ¿no? De hecho que es así. Bueno, de igual forma, si trabajamos los tres ángulos externos con un derivado, se puede comprobar que la suma de estos tres externos, las medidas angulares, dan entre sí 360. Vamos a demostrar otra ley fundamental del triángulo. A ver por aquí. Ya. Bueno, vamos a plantear acá lo siguiente, ¿no? Tener dos ángulos internos nos permite, por acá, trazar una paralela otra vez como ayuda. Por acá trazamos la paralela con la intención de repetir ángulos. El ángulo beta que va hacia arriba lo podemos repetir en contra hacia abajo. Esos serían ángulos alternos. Y por correspondientes, este alfa también está acá. ¿Ves? El alfa pasa acá. Ello comprueba que el ángulo que está afuera, es decir, el ángulo externo, podemos comprobar pues que es
la suma de los otros dos internos no adyacentes, ¿no? Se estaría sustentando el resultado. Y así vamos a trabajar. El ángulo externo sale sumando a los dos internos. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. Si yo tuviera dos ángulos externos y el tercero es interno, ahí sale una relación, ¿no? ¿Cuál sería la relación en ese caso? Ya, como derivado de lo anterior, sepa que la suma de dos externos equivale al tercero interno más 180 grados. ¿Ya? Más 180 grados. Ya. Sigamos. Estamos todavía planteando las principales relaciones angulares en figuras triangulares. ¿Ya? Listo. Vamos a poner por aquí. Acá hay dos figuritas que pueden presentarse en los problemas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el caso de dos triángulos cruzados tipo corbata. Se puede decir que estos ángulos tienen relación. Su relación se produce con una suma equivalente, ¿no? La suma de ellos dos, del ángulo A con el ángulo B, acá nos sale igualito que la suma de las medidas de los ángulos C y D. ¿Está bien? Esta suma es equivalente a la otra suma. Sumas cruzadas son iguales. Así lo dejaremos indicado. La otra figura que es tipo boomerang, ¿verdad? La otra figura tipo boomerang plantea que el ángulo que está afuera se puede medir en función de los tres que están dentro, internos. Por leyes del ángulo exterior se puede comprobar que efectivamente ese ángulo que está afuera va a salir la suma de medidas de esos tres internos. Ya. Sigamos. Relaciones angulares, podría presentarse también estas otras situaciones. Vamos a ver. Una que le dice, ¿no? Por la forma que tienen el pescadito, ¿no? Pescadito. O la carterita también. Puede ser así. Ya. Entonces decimos, acá los ángulos internos opuestos, X, y los otros dos externos, M y N, van a tener relación. En estos casos también se cumplen relaciones equivalentes. Es equivalente sumar estos dos internos, X con Y, que nos da igual a sumar estos otros dos, M más N. Así es correcto. En la otra figura, si estos ángulos son AB, C y D, también existe la relación de equivalencia. La suma de estos dos internos, A con B, equivale a la suma de estos dos. C más D. Hay otra ley que es bastante interesante, que es ya para ejercicios en nivel intermedio avanzado. Si usted la sabe utilizar, le va a ser de mucha utilidad para modelos, para cierto modelo de problema. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Esta ley que trabaja a partir de un punto deben salir tres longitudes iguales. Esa es la condición. A partir de un punto deben salir tres medidas iguales. Bueno, se le solía decir la propiedad del trípode, otra vez se le decían la propiedad del pantalón. Bueno, también se le dice propiedad de las tres piernas, ¿no? Pero actualmente usted sabe que ya se le da otro nombre, ¿no? Le dicen pues la Dayanita, ¿no? Esa Dayanita es poderosa. Mire lo que va a pasar acá. Así es.
Si usted tiene un ángulo X por aquí, se va a dar el choque y rebote. O sea, el ángulo sale, choca y rebota. Pero cuando rebota, rebota en su ángulo doble. Eso es muy interesante. Con las tres medidas iguales, choca y rebota en relación de 1 a 2. Lo mismo pasará si usted trabaja por acá. Para el otro extremo, si este ángulo fuese un Y, esto va a salir, choca y rebota. Pero cuando rebota, rebota en su doble. Muy interesante. ¿Está bien, jóvenes? Esa propiedad. Vamos a ver si la usamos, ¿no? Dependerá de las condiciones de un problema. Y voy a indicar acá, para empezar la primera fase de los ejercicios, unas indicaciones que tienen que ver con unos triángulos especiales, porque tú, como te decía, en la secundaria, 5 años después de la secundaria te han enseñado algo básico, ¿no? Del triángulo, por ejemplo, los tipos de triángulos que existen. El triángulo de lados distintos, por ejemplo, sabemos qué nombre recibe, ¿sí o no? El de lados distintos. Si tiene lados distintos se llama triángulo escaleno, ¿verdad? Escaleno. Si tiene dos lados de igual medida, el conocido isósceles, y el de 3 iguales. El equilátero, que por cierto tiene 3 ángulos de 60 grados también, muy conocido. Ahora, vamos a ver con el isósceles y con el equilátero alguna ley que nos pueda servir en los ejercicios. Fíjate bien. Digamos acá el triángulo isósceles. Ahí están los dos iguales. Triángulo isósceles. Mira, como es triángulo isósceles, acá deben haber dos ángulos que miden lo mismo también, ¿no? Condición de isósceles. Ya. La pregunta sería si este ángulo tiene un límite de medida. Debe tener un límite de medida, ¿verdad? Claro, pero ¿cuál sería ese límite? Bueno, podríamos ver que si los dos miden igual, ese ángulo no puede llegar a ser 90 de ninguna manera, porque si fuese 90, dos 90 se estarían dando 180. Y eso contradice nuestro primer teorema fundamental. Deben ser 3 ángulos que den 180. Así que acá el límite, jóvenes, es que ese ángulo congruente del isósceles, su medida es menor a 90 grados. Mire que eso expresa una desigualdad. Recuerde los problemas de máximos y mínimos. Para máximos y mínimos necesitamos tener desigualdades, cosa que en un intervalo puedo escoger o seleccionar el mayor o el menor entero. Esto me puede ayudar a resolver problemas de máximo o de mínimo. Lo vamos a dejar indicado. Ángulo congruente del isósceles será entonces, jóvenes, ¿está bien? Menor a 90. Ya. A ver otra cosita. Si usted ve una situación así, si en algún ejercicio usted observa esto, un 60 grados que está formado, así ya lo voy a denotar mejor, un 60 grados está formado por dos lados iguales. Ah, ya. Cuando ve esa condición en un problema, se le recomienda, ahí está, se le recomienda conectar los extremos. Estaba así, ¿verdad? Estoy reproduciendo la figura. La figura estaba así. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Conectar estos extremos.
Ponemos en una línea punteada porque eso significa que es un trazo que nosotros debemos realizar en el ejercicio. Conectar los extremos, porque resulta que este triángulo que se va a formar obligatoriamente tiene que ser equilátero, ¿ya? Equilátero. Eso conlleva lo siguiente, ¿no? Que esta línea trazada mide igual que las otras dos. ¿Qué otra conclusión me da? Que estos ángulos que se forman tienen que ser 60 grados necesariamente cada uno. ¿Ya? Jóvenes, son ideas con las cuales se trabajan, ¿no? Bueno, vamos a poner un ejemplo antes de empezar ya la ronda de problemas del material. Ojo, que estamos viendo, reitero, primero cómo se estudia el triángulo mediante relaciones angulares. Luego va a venir una fase, segunda parte, donde vamos a estudiar al triángulo en relación a sus lados. ¿Está bien? Entonces, vamos a darnos un ejemplo, solamente aplicativo. A ver, se me ocurre, podría ser así, ¿no? Ya está, vamos a poner así. Vamos a poner estas condiciones, a ver. Ángulo de 20, ángulo de 40, ángulo de 40, y que este lado sea igual a este lado. Vamos a calcular este ángulo, ¿no? Así nomás, directo, ¿no? Como es un ejemplito nomás. Calcula X. Vamos a plantear acá. Voy a reproducir la figura para saber cuál fue el original y pasar a la solución, ¿no? Ya. Bueno, entonces, chicos, la figurita es así. Era un 20 grados con un 40. Estos dos de igual medida por dato. Y acá un 40. ¿Cuánto sería este ángulo? Entonces, hay que ser observador, ¿no? Un 40 con un 20 juntos. 40 con 20 juntos van a dar un 60. Y ese 60 al toque nos hace pensar en equilátero. Por ejemplo, ¿no? Ya lo tengo acá identificado. 40 con 20, 60. Podemos asignarle vértices inclusive, ¿no? A, B, C, D. Ya. Mire, si tengo un 60 entre dos iguales, ahí está la recomendación. Conectar los extremos para formar un equilátero. Haremos ese trazo. Conectaremos B con D. Y desde ya sabemos que el triángulo ABD va a salir equilátero, ¿no? Esa es una primera consecuencia. Sale un equilátero y esta línea mide serruchito también. Y estos ángulos que se van a formar, hemos dicho, son 60 cada uno. Ahí lo estamos aplicando. Pero hay que ver el resto de condiciones, ¿no? El resto de condiciones. Mire que acá hay 40 con 40. 40 con 40, eso me lleva a que el triángulo, también se observa que el triángulo ABC es isósceles. Es isósceles. 40 serrucho, 40 serrucho. Ya estamos, muchachos. Entonces, ¿cómo podemos hacer acá? Dese cuenta este detalle. Mire, 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 desde el punto B, desde el punto B, desde el punto B. De B hasta A sale serrucho. De B hasta D sale serrucho. Y de B hasta C sale serrucho. Ahí están las tres piernas, el trípode o la Dayanita que le dicen. Quiere decir que si conocemos este ángulo, si este ángulo le llamo Y, ¿cómo es la ley? Mira, justo la vamos a aplicar, ¿ve? También aprovechamos en aplicar esta ley. Cuando hay las tres iguales, esto sale y rebota, choca y rebota en su doble. Así que 2Y
el ángulo 2Y sería 60. Eso implica que Y vale 30, muchachos. Y si Y vale 30 por ángulo exterior, ya lo rematamos así, ¿no? Por ángulo exterior del triángulo, el X es 20 más Y. Pero como Y vale 30, 20 más 30, eso nos va a dar 50, ¿no? Bueno, esas son las ideas, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo nada más para entender cómo trazar, si se forma un equilátero, si hay tres líneas que se repiten, la ley del rebote 1, 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, todo eso tiene un fundamento y una forma cómo aplicar en los problemas, ¿no? Ya, entonces, vamos a avanzar, chicos, vamos a avanzar. La práctica dirigida, ya dije que nos falta todavía estudiar la parte de la relación de lados, ¿no? Vamos a poner acá la práctica dirigida. Ya está. Bueno, jóvenes, entonces acá en este primer ejemplo me dicen, ¿no? Dato, se conoce que alfa y beta suman 170. Se quiere encontrar este ángulo X, pero el problema indica que este ángulo, el ángulo DPA, mide el triple de él. Mide su triple. Bueno, entonces ahí hay que ver qué relación se puede utilizar, ¿no? De acuerdo al gráfico, uno tiene que acomodarse a las leyes que hemos visto. Podríamos decir, muchachos, no sé, creo que si lo prolongamos por acá me va a ayudar. Se da cuenta que en esta porción sale la figura tipo pescadito, ¿no? Tipo pescadito, claro. La que está por acá, ¿no? Le vamos a aplicar la ley del pescadito. Según la ley del pescadito, a ver, le voy a llamar a este A, le doy un nombre, que sea un ángulo Z. Un valor cualquiera, ¿no? Z, digamos. Ahí debe cumplirse que X más Z debe darme la suma de estos dos externos, que son alfa y beta. Pero precisamente ese es el valor que tenemos como dato. O sea que X más Z es ese valor de 170. De otro lado, respecto del triángulo que está por acá, este Z es ángulo externo. Según la teoría del ángulo externo, ese ángulo sale sumando los dos internos. Pero acá hay 50, ¿verdad? Acá hay 50, pues. O sea, si yo sumo a estos dos, a 3x con 50, me va a dar ese valor que está afuera, el ángulo Z exterior. Entonces nosotros queremos que las demás variables se vayan, solamente me quede el X. Yo creo que acá lo sumamos, pues. Muchachos, si lo sumamos, conseguimos que el Z se cancele, ¿ves? Entonces por acá lo que voy a tener sumando es 4x más 50. Acá a la derecha me queda 170. Lo paso a restar el 50. Me va a quedar 120, que dividido entre 4
Arroja, muchachos, un valor de 30. ¿Está bien? Ya está, ¿no? Hemos aplicado la ley, ¿no? La del pescadito nos ha servido acá. Vamos. Ya está. Vamos por más. Cualquier duda, consulta, muchachos, me dicen, por favor, si es necesario repetir, podemos repetir, ¿eh? Bien, veamos este segundo ejemplo. La figura muestra un terreno triangular, pero el detalle curioso es lo siguiente, ¿no? La relación angular que presenta, relación de 1, 2 y 3 para los ángulos. Lados 16 y 13. Bueno, me asignan un costo para acercar el lado BD, que cuesta 182 soles. Se pide encontrar el costo por cercar de forma similar la porción de CAD. Bueno, si nosotros queremos encontrar a CD, vamos a ver alguna técnica, ¿no? Bueno, le decía, la geometría es un curso netamente gráfico. Hay que aprender a hacer algunos trazos, ¿no? Acá recomendación. Algunos trazos auxiliares que son importantes cuando se tiene el caso de la relación angular de 1, 2. Así, ¿ven? Cuando aparece esto, relación de 1, 2. Muchachos, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda buscar que aparezcan triángulos isósceles. Cuando hay isósceles se van a repetir lados, pues, y eso es lo que buscamos, ¿no? Ahora, ¿cómo encontramos isósceles? Con un trazo auxiliar, que sería por acá una cebiana, trazo auxiliar de esta manera, formando un ángulo alfa. Observe que si traza un alfa, conseguimos alfa más alfa, 2 alfa fuera, y ese es el objetivo, que se forme isósceles 2 alfa, 2 alfa. Cosa que si usted tiene este lado conocido como dato, por isósceles lo pasa acá. Por un segundo isósceles, ahora lo va a pasar acá. Y cuando va trasladando medidas, por ahí aparece la solución al problema. Tiene una segunda alternativa. Puede ser también así, ¿no? Todo dependerá, como siempre, de las condiciones del problema. Si tiene relación de 1 a 2, lado A conocido y lado B conocido. Por acá nos puede ayudar trazar el isósceles por fuera. Por fuera, sí. Prolongamos y trazamos. Pero lógicamente, si quiero isósceles, vamos a trazar acá con la condición que sea alfa. Cosa que el grande es isósceles y este B pasa para acá. ¿Se da cuenta? Y ahora, si acá hay 2 alfa y adentro es alfa, esto tiene que ser alfa, ¿ves, no? Alfa más alfa, 2 alfa. Y este es un segundo isósceles. Este lado A va a pasar aquí. Allá. Entonces, con esos traslados de medidas se pueden realizar o ser ya soluciones, ¿no? Plantearse soluciones.
¿Está bien, jóvenes? Hay dos formas de atacar un problema donde tengo relación de ángulo 1, 2. Bueno, yo creo que en este caso vamos a hacer el trazo interno, porque debemos utilizar este 3 alfa también. Entonces, realicemos el trazo recomendado, formar el isósceles. Entonces vamos a dividir convenientemente que este punto sea L, digamos. Trazamos un alfa y como es 3 alfa, acá me va a quedar 2, ¿no? Ya. Ahora ya tú sabes, por exterior, alfa más alfa, afuera, 2 alfa. Tienes el isósceles 2 alfa, 2 alfa. Ojo, este 16 va a pasar acá. Y luego este alfa con alfa, otro isósceles. Ahora este 16 pasa para acá. En tanto que este triángulo también sale isósceles. Este que estoy sombreando. Sí es isósceles porque tiene 2 alfa, 2 alfa. Si 2 alfa mira 13, ahora este 13 pasa acá, por isósceles. Conclusión, jóvenes. El lado que estoy buscando termina siendo la suma de los otros dos. Conclusión, el X es 29. Está bien, ¿no? 16 más 13. Vamos a rematar el ejercicio con la relación de costos. Para establecer el cerco, me dijeron, si se cerca BD, mire que BD mide 13 metros. Para acercar 13 metros, el costo era 182 soles. Ahora, se quiere acercar CD. CD mide 29 metros. Entonces, ¿cuál será el costo que va a salir, ¿no? Ya aplico una regla de 3 nada más y listo. Si usted le aplica la regla de 3, ¿qué costo va a salir? Bueno, si usted lo opera, le debe salir un costo de... A ver si lo comprueba. Eso no es. Me voy a equivocar, ¿eh? 306. Muy bien, a ese. Entonces estamos bien, estamos bien. 406. Así tenemos que ir aprendiendo a realizar trazos, muchachos. Esa es la naturaleza de la geometría, ¿no? Algunos trazos básicos, ¿ves? Para resolver estos modelos tipo admisión, ¿ya? Muy bien. A ver, un breve momento. ¿Le hace? ¿Le hace?
Y tú no cámara, por favor. Bueno, estamos listos, chicos, para seguir. Continuamos entonces la pregunta 3. Bueno, se plantea lo siguiente. Esta figura con los ángulos alfa, beta y teta. Se pide determinar el ángulo que se forma entre BC y CD bajo la siguiente condición. Los tres ángulos que aparecen aquí, en esa secuencia, alfa, beta y teta, ellos, sus medidas, están en una progresión aritmética. Muy bien. Además, se sabe que la suma de ellos da 210. Bueno, si planteamos así, la suma es 210. ¿Cuánto mide ese ángulo, verdad? Bueno, pues entonces sabemos lo que es una progresión aritmética, ¿no? Es una sucesión de números donde cada valor sale sumándole una cantidad constante al término anterior, ¿no? Cuando una cantidad es impar, en este caso 3 es un número impar, se recomienda trabajar con el valor central, el beta. Fíjese que acá no nos dicen cuánto es el valor de la razón de la progresión aritmética, el valor que se va a sumar o restar. Como no sabemos, le ponemos una variable nomás. Vamos a decir, como teta es el mayor a beta, este sería beta más una razón. Ahí está. Y el alfa, como es menor, está antes. Se va a llamar entonces beta menos la razón. ¿Se da cuenta? Ya está. Entonces, de esa forma van en progresión aritmética y esto da 210. Lo interesante de esto es que al momento de sumar no interesa qué valor tiene la razón, porque la razón se va a cancelar, ¿no? Menos R más R se va. Entonces lo que me queda son 3 veces el ángulo beta. 3 veces beta viene a ser 210. Eso me lleva a la conclusión que beta debe ser 70 grados. Dividido entre 3, 70 grados. Ahora, para obtener el valor del X, creo que la figurita es bastante clara. Es la del pescadito, ¿sí o no? Vamos a aplicar esa ley nuevamente. Acá se cumple que la suma de estos dos opuestos internos, X con beta, es equivalente a la suma de los otros dos pero externos, alfa con teta. Ahora vamos a reemplazar porque tenemos el valor conocido. Beta vale 70, pero alfa era beta menos la razón, o sea 70 menos la razón. Y el ángulo teta es beta más la razón, o sea 70 más la razón. Nuevamente no interesa cuánto sea la razón, menos R más R. Se va a cancelar, muchachos. Un 70 también se va. Conclusión. Bueno, resulta que el X también sale 70, ¿no? Sería la conclusión al ejercicio. ¿Qué les parece?
Entonces, sepa bien eso de la progresión aritmética, cómo plantearla. Capichi, muchachos, ¿sí se entiende? Sí. Espero que no haya problema. Ya. Está bacán, está chévere, está bonita los ejercicios. Caso 4. Jóvenes, se busca pues que los ejercicios tengan lo más parecido posible al formato DECO de San Marcos, ¿no? Claro, sabemos que el 100% no es un DECO, ¿no? Pero por lo menos gran parte de nuestro material tiene que ser así, en ese modelo, ¿no? Siempre por ahí se debe aplicar también, practicar algo de texto o modelos clásicos también, ¿no? Hay que saber afrontar todo modelo de problema, ¿no? Pero en su mayoría DECO, ¿no? Que es lo que nos interesa. La 4 también, ¿no? A ver, en la 4, mira, la 4, para la 4 ya se trabaja el modelo clásico, creo, porque está en un texto. Hay que graficar y, de acuerdo a los datos, plantearse la solución. Dice acá, tengo un triángulo donde voy a trazar una cebiana, bueno, por conocimiento básico del curso. Ahí voy a poner acá mi triángulo. Puede ser así, digamos. Mi triángulo ABC. Una cebiana, jóvenes, tú debes saber que es una línea asociada al triángulo que parte de un vértice y debe llegar a un punto cualquiera del lado opuesto. Pero como ese punto es cualquiera, hay que definir la posición para saber exactamente dónde es que se va a trazar. Y la condición está dada, por si acaso. Se traza la cebiana BP ¿bajo qué condición? Bajo la condición que AB y AP sean iguales. ¿Ya ves? Eso lo define, ¿no? AB con AP son iguales. Eso quiere decir que acá hay un isósceles. Si AB vale bolita, AP también es bolita. Muy bien. ¿Qué más? Se pide calcular, mira, interesante porque pide los dos, un máximo y un mínimo. La diferencia entre el máximo y mínimo entero respecto al ángulo C. Al ángulo C le voy a llamar X entonces, que es la incógnita. Y me dan el siguiente dato. La diferencia entre los ángulos PCB, PCB es el X, man. Su diferencia con el otro ángulo es, dice acá, PBC. PBC está en esta posición. Este es el PBC. Le voy a llamar Y, una variable. Entonces, X menos Y vale 10. Entonces, interesante. Queremos un máximo entero del X menos mínimo entero del X. ¿Tenemos acaso fórmula mágica que me permita a mí reemplazar y obtener máximo y mínimo? Ya hemos dicho desde antes, ¿no? No hay las fórmulas mágicas que reemplazamos y nos da un máximo mínimo. Hay que plantear estrategia de acuerdo a los datos. Mire, primera estrategia. Yo puedo despejar el valor de Y. ¿Qué medida tiene Y en función de X? ¿Qué es la incógnita de este dato? Bueno, sería entonces, está bien que ponga X menos 10. Eso es lo que va a medir el Y, ¿no? A partir de este dato de espejo y sale X menos 10. Bien, ese valor, si quiere lo pongo acá también. Ahí es X menos 10. Para establecer una estrategia podemos empezar con la llamada restricción de medida. La restricción de medida. ¿Qué significa eso? La geometría no acepta, jamás acepta una medida de un ángulo, de un lado, de un perímetro, lo que se mida, no puede ser negativo, siempre tenga presente eso. Cualquier medición que se realiza debe ser positivo. Y eso matemáticamente, ¿cómo se expresa? Un valor positivo tiene que ser mayor de 0. Siempre pensando en eso, mayor de 0. Este ángulo, la medida de este ángulo
y que vale x menos 10. Mire que está expresado en una resta. Una resta puede dar un negativo. Por eso aseguramos, con la restricción aseguramos que tiene que ser mayor de 0. Eso me da la siguiente conclusión. X es mayor de 10. Jóvenes, si es mayor de 10, la restricción, ¿qué me arroja? ¿El máximo o el mínimo? Bueno, si es mayor de 10 voy a tener 11, 12, 13, tendría el mínimo, pues jóvenes. Esto me va a dar el mínimo entero. 11. Ya tengo el mínimo. ¿Cómo obtenemos el máximo? ¿Hay condiciones? Vamos a ver. Este ángulo externo es calculable. El ángulo externo es la suma de estos dos internos. X más X menos 10. Sería entonces 2X menos 10, ¿verdad? 2X menos 10. Pero bolita mira 2X menos 10, el otro bolita también mira 2X menos 10. Yo puedo afirmar entonces en el triángulo ABP que es isósceles. Si tú tienes un isósceles, ¿te acuerdas lo que dijimos en nuestra propiedad? En un isósceles, ¿qué pasa con su ángulo repetido congruente? Sí lo dijimos, ¿no? Tiene que ser menor a 90 grados. Yo creo que con eso lo trabajamos, porque acá el ángulo congruente es 2X menos 10 y con eso lo vamos a plantear. 2X menos 10 por condición de isósceles tiene que ser menor a 90. Ya está, muchachos, el 10 pasa a sumar, sería menor de 100 entonces, y 100 dividido entre 2 vamos a tener 50. ¿Se da cuenta? Entonces es menor a 50. Conclusión, máximo entero es 1 antes. 49 es el máximo entero. Lo que piden, la diferencia, el máximo 49 menos el mínimo que es 11, la respuesta, la diferencia entre los dos, ya 38 grados, esta sería nuestra respuesta, ¿no? 38, la diferencia entre el máximo y el mínimo entero. Listo. Vamos por más. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta o estamos conformes? Nadie se me ha perdido, por favor, no. No. Seguimos entonces, ya. Chévere. Está interesante, mire, todo lo que hemos estado explicando en la teoría, se da cuenta que lo estamos viendo en aplicación, claro, lo estamos llevando a la práctica. Tenemos una región triangular, en el caso 5, región triangular, de tal manera sus lados van en progresión aritmética y en este caso sí se conoce la razón. Bueno, otra vez tenemos la situación de la progresión aritmética, ¿ves? Que se puede presentar en problemas de geometría también. Como es una cantidad impar, 3 lados, impar, ya le dije, recomendable que tome el intermedio. Cualquier variable le pone, yo le pongo un A, pero acá sí me dicen cuánto es la razón. La razón es 4. El lado mayor A más 4 y el lado menor, el anterior, A menos 4. Así sería en progresión aritmética de razón 4. Ahora, el metro de cerca lineal cuesta unos 10 soles. Se quiere averiguar cuánto sería el menor costo posible para invertir en cercar el terreno. Si lo que se pretende es cercar el terreno, eso está asociado ¿a qué concepto? Cercar el terreno está asociado al valor del perímetro, ¿no? El perímetro, el contorno es el perímetro. Hay que sumar los lados. Vamos a plantear. Perímetro del terreno triangular es la suma de los tres.
A menos 4 más A más 4. Si nosotros sumamos, entonces, bueno, de nuevo se va a cancelar la razón, ¿no? Menos 4 más 4. La expresión del perímetro es 3A. 3A. Entonces debemos averiguar esto. Ya está. Ahora, si queremos averiguar esto, vamos a poner acá nosotros, fíjese bien, ¿ya? Esto ya nos lleva a plantearnos las relaciones lado-ángulo. Teoremas que nos permiten... La camarita, si me puedes ayudar. Voy a trabajar... Ajá, ahí estamos bien. Chicos, la relación de lado-ángulo para atacar este ejercicio, recuerde, puede tener relaciones solo de lado o de combinación lado-ángulo. Vamos a trabajar con este primer teorema. El conocido teorema de la existencia. Teorema de la existencia. La existencia del triángulo. Bueno, su mismo nombre lo indica, ¿no? ¿De qué trata? El teorema nos dice si un triángulo existe o no existe. Porque usted no puede graficar un triángulo con cualquier longitud que se le antoje, ¿no? Los lados deben mantener una relación. Y esa relación la da el teorema de la existencia. Vamos a ver el caso general, ¿no? Un caso general donde no hay restricciones de ángulos. Vamos a poner acá, lado A, B, C. Vamos a poner caso general. Asumiendo que la es mayor de B. Entonces, para que un triángulo exista, ese tercer lado tiene que estar en un intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Tiene que ser menor que la suma de los otros dos, pero al mismo tiempo tiene que ser mayor de la diferencia. Entonces, este es el caso general de la existencia. Muy bien. Vamos a aplicar acá entonces, muchachos. Vamos a aplicar acá teorema de la existencia. Trabajaré con el lado intermedio, el A. Pero a ver, el lado A será menor que la suma de ellos dos. Pero si yo lo sumo a estos dos, al sumar me va a dar 2A. O sea, voy a analizar A menor de 2A. Pero una cantidad ya se sabe que es menor que su doble. Entonces esa parte de ahí no me ayuda. Voy a utilizar la otra parte, que es mayor a la diferencia. Ya, eso usamos. Vamos a decir, para la existencia, este lado A es mayor a la diferencia de los otros. Allá, eso sí me sirve. Vea que al momento de restar se cancela este A, pero menos por menos se convierte en más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A mayor de 8. 4 más 4, 8. Una aclaración para que no cometa error. Mire que vamos a trabajar con esto de un máximo a un mínimo. Uno podría pensar lo siguiente, ¿no? Queremos el costo mínimo para invertir en el cerco del terreno. Ese costo mínimo está asociado a obtener un perímetro mínimo entero, ¿no? Claro, estamos hablando de eso. Y uno podría decir, si quiero el menor perímetro entero, le reemplazo el mínimo entero del A. Mira que si yo lo pienso así, si A es mayor de 8, ¿cuánto es el mínimo entero del A? Mayor de 8, el mínimo entero sería 9, ¿no? Y si lo reemplazo por 3 por 9, podría pensar que el perímetro mínimo es 27. Y si el costo es de 10 soles, el cerco, entonces 27 por 10, podría suponer que es 270. ¿Hay clave 270? Sí, clave, sí, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Por eso le digo, esta parte de un máximo a un mínimo, vea bien sus desigualdades para que no cometa error.
No se resuelve así, aunque tiene cierta lógica. Acá hay que trabajar en la misma desigualdad. Si usted está evaluando el perímetro, que es 3A, acá multiplique por 3, joven, para que no se equivoque. En la desigualdad multiplico por 3 y 8 por 3, 24. Puede comprobar que este valor sí es el perímetro del triángulo. Si el perímetro es mayor de 24, ¿cuál es la conclusión? Para el perímetro del triángulo, lo mínimo entero. Lo mínimo entero sería, ¿se da cuenta que no es 27? El mínimo entero es 25. Por lo tanto, el costo mínimo asociado es respecto a esta medida 25. Si el menor perímetro posible es 25, se multiplica por los 10 soles que cuesta cada metro de cerca, y el costo mínimo para acercar sería no 270, la respuesta es 250. ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, mucho cuidado con eso. Ya. Ahora, otra cosa. Usted tiene acá teorema de la existencia, caso general, pero puede tener variantes. Mucho cuidado con las variantes. No se quede solamente con el caso general, va a estar limitado. ¿Cuáles son las variantes? Si está condicionado a los ángulos. Por ejemplo acá, condición, lado A mayor de B, y otra condición, el ángulo θ es ángulo agudo. Cuando usted va a evaluar un lado que esté frente a un agudo, ya no va a decir entre la suma y la resta. Ahí va a tener un error si lo trabaja así. Para que sea correcto diremos lo siguiente. Un lado que está frente a un agudo va en el siguiente intervalo. Es menor al pitagórico, no es menor a la suma. Es menor al pitagórico, pero es mayor a la resta, eso sí. ¿Se da cuenta? La otra variante es con ángulo obtuso. Con ángulo obtuso. Acá va a estar lado A, lado B, lado C. Variante A mayor de B y θ, ángulo obtuso. O sea, mayor de 90 grados. Cuando estás evaluando un lado frente a un obtuso, ahora es lo contrario. Ahora él es mayor que el pitagórico. O sea que la raíz va al otro lado. Mayor al pitagórico, pero menor a la suma. Yo creo que esto de acá usted lo puede aplicar. Hay un problemita, estaba revisando ahí, en la práctica domiciliaria. En la práctica domiciliaria, en la pregunta número, creo que, sí, la número 2, ahí habla de un triángulo obtusángulo. Por favor, en esa pregunta 2 de la domiciliaria, tiene que trabajar con la variante, ¿ya? No entre la suma y la resta. Le voy dando el dato para que lo pueda trabajar y dé con la respuesta correcta. Aplique que el lado frente al obtuso es mayor al valor pitagórico de los otros dos lados. Raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es el otro teorema? Porque no es el único, ¿eh? Tenemos otro teorema que se llama teorema de correspondencia. Sí, teorema de correspondencia. El teorema de correspondencia en un triángulo plantea que a mayor ángulo, mayor será el lado que se le opone. ¿Ya? A ver, o sea, ese problema, o ese teorema, perdón, trabaja con condición. Le vamos a dar un triángulo. ¿Qué vamos a decir, no? Correspondencia.
trabaja con una premisa, con un conocimiento previo. Es decir, vamos a suponer que se conoce que A es mayor de B, que este lado es mayor que el otro. Entonces, como este lado es mayor, la correspondencia dice que su ángulo que se le opone a ese mayor también será mayor que el ángulo que se le opone al otro lado. Si al A se opone beta, entonces acá beta será mayor al ángulo que se le opone a B. Esa es la condición. ¿Ya? Muy bien. Esto nos lleva a un caso particular. Lo vamos a analizar. El caso particular es el triángulo rectángulo. Se le puede presentar así. Si es un triángulo rectángulo, el ángulo mayor es el ángulo recto, definitivamente, ¿no? Entonces acá la hipotenusa y acá están los catetos, ¿no? Y, Z. Recuerda entonces que por ser el ángulo mayor, esto confirma que la hipotenusa que está frente al ángulo recto es el lado mayor. Por lo tanto, todo cateto, caso particular, en triángulo rectángulo, todo cateto es menor que hipotenusa. No se olvide ese detalle. Hay problema de máximo y mínimo donde se utiliza esta condición. Se podría decir que tanto el Y como el Z son menores de X. El Y es menor de X y el Z menor de X. Serían las condiciones. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Podríamos plantearnos el ejercicio 6. A ver cómo estamos con la camarita. ¿Estamos bien ahí? A ver. Sí. Ya. Veamos el ejercicio 6. Ya, se plantea lo siguiente. Una figura triangular ABC. Dice que el ángulo A mide 8. ABF es la incógnita, o sea, estamos hablando condiciones. Se sabe que AB es menor que BC y también se sabe que FC es igual a BC. Entonces, si se conoce eso, dice, piden el valor entero par de X. Queremos el X entero par. Uy, a ver, ¿cómo es la cosa? Valor entero par del X. Bueno, coloquemos las condiciones primero. Este sería un lado, vamos a poner lado A, lado B. Entonces acá también es B, ¿no? Porque dijeron que es igual. Ya. Condiciones para el problema. En el triángulo ABC vamos a aplicar teorema de correspondencia. ¿Por qué? Porque tenemos una condición previa que el mismo ejercicio lo señala. AB es menor de BC. Se conoce que A es menor de B. Si sabemos que A es menor de B, ¿qué me va a plantear la correspondencia? Que sus ángulos opuestos están en la misma relación. La pregunta es, ¿cuánto en el triángulo grande ABC, cuánto mide el ángulo que está frente de A? Es este ángulo. Y sabemos cuánto mide, pero yo creo que sí lo podemos evaluar. Vamos a completar los valores. Acá afuera tenemos, por exterior, X más 8, ¿no? X más 8. Pero esto es isósceles, lados iguales, se va a repetir X más 8. Entonces, como debe darme una suma de 180 los tres, acá están sumando 2X más 16. ¿Cómo debe llamarse el otro para que la suma dé 180? 2X más 16, entonces esto debe ser
¿Está bien así? 164 menos 2x. Cosa que la suma da 180, ¿no? Y eso me permite aplicar la correspondencia. Enfrente de A está este ángulo. 164 menos 2x. También debe ser menor al ángulo que se le opone al lado B. Y a B se le opone 8 en el triángulo ABC. Mira pues, entonces ya está. 164 con 8, si yo lo resto sería 156. Menor de 2x, operando. Y ahora lo divido entre 2, te va a dar, ¿está bien así? Tengo este límite, x es mayor a 78. Pero tengo otra condición. El triángulo BFC es isósceles. Triángulo BFC es isósceles. ¿Y qué pasa en los isósceles? Condición. El ángulo congruente menor a 90. ¿Quién es el ángulo congruente? X más 8. X más 8, condición de isósceles. Su ángulo congruente menor a 90, eso me dice que el X es menor de 82. Jóvenes, ¿podemos dar la respuesta? Yo creo que sí, ¿no? Por un lado, X es mayor a 78 y por el otro es menor a 82. El entero par que satisface en ese intervalo. El entero par que puede tomar es entero pero par. Creo que el único que cumple entre 78 y 82, el único entero par es 80, ¿no? ¿Ahí? Esa sería nuestra respuesta. Jóvenes, ¿correcto? Sí. Me preocupan estos chicos si saben aplicar las teorías. Miren que hay que saber trabajar con desigualdades, ¿ah? Solo modelos de preguntas que vienen ahora. Así se deben resolver. ¿Ya? Hay una última parte que vamos a ver si no hay consultas. Teoremas asociados a líneas notables. Teoremas asociados a líneas notables. Cuando hablamos de líneas notables, mire que nosotros en el sílabus pienso que hay un capítulo que es puntos notables. Ahí vamos a hablar con mayor extensión de todas las leyes de las líneas notables y sus respectivos puntos notables, ¿no? Por ahora es una breve introducción que nos es útil en esta primera parte y podemos señalar algunos teoremas, ¿no? ¿Qué líneas notables, por ejemplo? Pueden ser las alturas. Mire que si en un triángulo trazamos alturas, si se intersectan dos alturas, inclusive el punto de corte tiene un nombre, ¿no? Tú recordarás. Ese punto de corte se llama ortocentro. Relación angular, ángulo XY. ¿Cuál es la relación entre X con Y? Jóvenes, es una relación suplementaria. Suman 180. Otra línea notable, todavía más frecuente, son las bisectrices. A ver este caso. Un triángulo, trazamos sus bisectrices interiores, suficiente con 2, se define el punto notable. En este caso el punto notable es el incentro. Y resulta que el ángulo en el incentro se puede demostrar que en función del otro, del anterior, ¿qué medida tiene? 90 más su mitad.
Son cosas que el alumno ya debe conocer de forma directa. El ángulo en el incentro entre dos bisectrices internas es 90 más la mitad del ángulo. La otra posibilidad es que sean bisectrices externas. Acá está el triángulo y a él le trazamos dos bisectrices externas. Si trazamos esas bisectrices externas, ¿cómo se va a llamar el punto de intersección? El punto en ese caso es el excentro. Y el ángulo del excentro en función del otro, la fórmula es muy parecida a la anterior, solo cambia el signo. En ese caso el ángulo es 90 menos la mitad del otro. ¿Ya? Creo que se puede, sí, se podría agregar alguna formulita más, pero ya sería en el otro lado de la pizarra. ¿Ya puedo borrar? Sí. A ver. Bien. A ver, chicos, teníamos entonces un grupito de teoremas de líneas notables, pero todavía hay otros, ¿ah? Por ejemplo, habíamos visto la fórmula para el ángulo entre dos bisectrices internas, y dos externas, pero puede ser también la combinación. Puede ser también combinación, mucho cuidado. O sea, acá al triángulo se le puede trazar bisectriz exterior y la otra interior. Sería una combinación, ¿no? Una combinación. Ahora, sépase que ese punto también es excentro, ¿eh? También es excentro. Pero en este caso, el ángulo que se forma en función del otro, la fórmula es distinta. Acá el ángulo mide directamente la mitad del otro. Mide la mitad. ¿Está bien? Ya estamos. También se podría plantear, a ver esta de aquí, la mariposa que le dice, ¿no? Por la forma que tiene. Los dos triángulos cruzados
trazamos bisectrices, esa es la condición, que sean bisectrices. Entonces, el ángulo que forman las bisectrices, usted debe saber que se puede calcular de forma directa en función de los otros dos. En función de los otros dos viene a ser así. La semisuma. La semisuma. Y más z sobre 2. ¿Correcto? Ya, una última, a ver, una última, podría sernos útil. En un triángulo, ABC, vamos a trazar la altura BH y a su vez del mismo vértice la bisectriz. Ahí está. Vamos a decir así entonces. Si BH es altura y BD es bisectriz, trazados desde el mismo vértice, para que sea bisectriz, ya tú sabes, pues no tienen que haber ángulos iguales acá. Ya, queda así. Estos dos ángulos tienen que ser iguales. Acá el ángulo entre la altura y la bisectriz. El ángulo entre la altura y la bisectriz se puede calcular en función de estos dos. Alfa y beta, digamos. ¿Cómo sale él en función de los otros dos? Jóvenes, sale la semidiferencia. La semidiferencia. Bueno, yo creo que ya les he dado ahí una interesante, ¿no?, ronda de teoremas respecto a líneas notables asociados a un triángulo. Luego volveremos, ya le dije, en el capítulo puntos notables a mencionar otras cosas todavía aún más interesantes. Pero por ahora es suficiente. Vamos a abordar el grupo de ejercicios que quedan pendientes. Ya sería entonces a partir de la pregunta número 7, creo, ¿no? ¿Sí? Ya, de la número 7. Ya, tenemos la figura siguiente. Por acá. Triángulo. Triángulo ABC. Punto E. D. Se observa que el ángulo X se repite en esta posición y en esta posición. Además, hay una relación angular de 1, 2. Bien, entonces, cuando hay este modelo de problemas, porque incluso dice, ¿no?, considere que tanto la línea D como la línea DE, ambas son bisectrices de sus respectivos ángulos. Ya pues, si son bisectrices, acá le ponemos beta beta de este ángulo y bisectriz de este ángulo, teta teta.
Ya hemos visto los teoremas asociados con bisectrices. Nos conviene tener bisectrices cortándose para aplicar estos teoremas. Por ejemplo, acá hay un 2 alfa. Ese 2 alfa ya está clarito que hay que trazarle su bisectriz. Se le traza su bisectriz a ese 2 alfa. Se convierte pues en alfa alfa. Y se da cuenta que este punto I será incentro del triángulo ABC. Y es incentro del triángulo ABC. Jóvenes, ¿cómo dijimos que se calculaba el incentro? ¿Cómo era la fórmula del ángulo en el incentro? Formado entre dos bisectrices interiores. ¿Lo vimos hace un rato? ¿Sí lo llegó a notar algo o no? Si acá es X, atrás tiene el ángulo X, ¿qué valor debe ir acá? 90 más o menos. Si era interno, más. Con externo era menos. Con interno más la mitad del otro. Por eso le decía, ya son valores que el alumno tiene que conocer ya de forma directa. Si ha estudiado el tema, ya lo aplica nomás. Si este es X, 90 más su mitad. Ese es uno. De otro lado, como en geometría hay que ser observadores, ver bien nuestros valores que tenemos, ¿no? Lados, ángulos. En este caso, para el triángulo CDI, esta línea, como puede ver, alfa alfa es bisectriz interior. Y esta otra, teta teta, bisectriz exterior. Mire, estamos en este caso del costado. Corte de una interior con una exterior produce el excentro. Este punto es excentro del triángulo CDI. Ahora, el punto E es excentro del triángulo pequeño CDI. Y como es excentro, por combinación de interior-exterior, su ángulo es la mitad del otro. O sea, que si acá es X, este ángulo tiene que ser 2X. Porque estamos diciendo que él es su mitad del otro. Para que sea su mitad, el otro es 2X. Ya está. En el punto I planteamos que la suma de estos dos, 90 más X medios, sumándole el 2X, tiene que dar, pues muchachos, 180 grados de ley. Sumemos 2 por 2, 4 más 1 y ya está ya. 5X medios, 90 pasa a restar, me queda 90. Saco quinta, me queda 18. 18 por 2, bueno, haciendo las operaciones, sale 36. Pero ya aplicando las leyes de las líneas notables, ¿eh? Aplicando leyes de líneas notables se va a resolver. Caso 8. A ver, cuidado con este modelito de problema, cuando se tiene un papel, una cartulina, algo así, y se va a doblar sus lados. Cuidado que estos son modelo deco. Entonces dice, en este papel o pedazo de cartulina se van a realizar dobleces, dejando dos marcas de doblez. El problema dice, mire cuál es la primera marca de doblez. Según el problema, esta es una marca de doblez. Ahora, usted tiene que darse cuenta de lo siguiente. Si usted tiene una hoja, un papel, ABC, y va a ser, o sea, va a doblar de tal manera que este borde al doblar coincida con el otro borde. La línea de doblez, si usted lo va así, ¿no?
Sería así, ¿ah? ¿Qué va a pasar si usted dobla? Toda esta figurita va a doblarse y va a pasar al otro lado. ¿Qué pasará con esos dos triángulos? Para que sea una doblez. Esos dos triángulos, si hacemos coincidir este borde con este borde, tienen que ser congruentes. ¿No es que esta superficie está doblándose? Y si es congruente, ¿qué pasará con estos ángulos? Serán iguales. Jóvenes, en problemas de eco, ¿qué significa doblez? Haciendo coincidir un borde con otro borde. ¿Cómo interpretamos una doblez entonces? Como una bisectriz. ¿Una doblez qué cosa es? Una bisectriz. Siempre y cuando un borde coincida con el otro borde al momento de doblar la hoja. Acá me están diciendo que esta es la doblez generada, ¿no?, al coincidir el borde AB con el AC. Entonces esta línea tiene que ser bisectriz. ¿Sí se entiende? Pero fíjese, es bisectriz, pero a la vez por dato es altura. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa con el triángulo ABC? O sea, la cartulina, el pedazo de cartulina original, ¿qué cosa es? Es un triángulo isósceles, porque es altura y bisectriz al mismo tiempo. Es más, también será mediana, llega al punto medio. Estos dos tienen que ser iguales, ¿eh?, por si acaso. Ahora, se realiza la segunda doblez. La segunda doblez es haciendo coincidir BC con AC. Y sale esta doblez. Ya, acá los puntos son PQ, PQ y D. Jóvenes, esta línea también es doblez. Si es una doblez, ¿cómo lo interpretamos entonces? ¿Qué se asume si es una doblez? Es una bisectriz. Y lo que pide el problema es el ángulo que forman las dos dobleces. Estaría cabe. Pero además, por dato, se cumple que PC es el doble de QC. ¿Cuánto mide QC? Según nuestro gráfico, mide A. Entonces PC tiene que medir 2A. Oye, pero este lado también es 2A. Conclusión, el triángulo PBC es isósceles. Yo creo que con eso va a salir, ¿eh? Porque mira, el grande es isósceles. ¿Qué ángulo tengo acá? 2 beta. Entonces, como es isósceles, acá también tiene que haber 2 beta. Pero este triángulo más pequeño, PBC, también es isósceles. Repite el lado 2A. Este 2 beta por isósceles tiene que estar acá también. Entonces decimos, bueno, pues si esto ya está así, en ese mismo triángulo PBC, ¿cuánto suman los ángulos? Sería 2 beta y beta. Esos internos tienen que sumar 180. O sea que hay, está bien, 2, 2 y 1 son 5 beta, que dan 180. Conclusión, el beta vale entre 5, 36. Pero, como yo tengo un triángulo rectángulo, esta parejita tiene que sumar 90. Si beta es 36, el ángulo entre las dobleces es su complemento. Chicos, la respuesta es 54. Muy bonito ejercicio, modelo de eco, puede hacer, ya sabes. Las dobleces, ¿cómo se interpretan entonces? Ya lo tienes claro, ¿no? Las dobleces son bisectrices. ¿Está bien? ¿Sí se entendió este último o hay alguna duda? A ver, ¿qué me dicen los chicos? Eso de la doblez está viniendo en materiales de San Marcos, pre-San Marcos, jóvenes. Entonces, tenga cuidado.
que no le sorprendan, ya sabe cómo manejar esa información como bisectriz. ¿Ya? Bien. Vamos. Caso 9. Dice que un dron va a hacer una vista, obviamente desde arriba, la parte superior. En el punto A, por ahí está ubicado ese dron, algo así, ¿no? La secuencia es ABC, HD. Ya, pero ¿qué cosa es el AH? AH es una altura, cae a 90. ¿Y qué cosa es AD? Es una dato, ¿no? Es una bisectriz. Si es una bisectriz como línea notable, acá tiene que haber iguales ángulos. Voy a poner un alfa y acá otro alfa. Y es bisectriz. Bien. Se cumple también lo siguiente. La medida del ángulo ACB más la medida del ángulo, dice acá, a ver, perdón, CAB es acá, ¿no? Me he confundido. CAB más el doble de la medida de ACB. Ahora sí está bien el dato. Sería 100, ¿no? 100 grados. Ya, la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo barrido en DH? En DH, el ángulo barrido, para que pueda observar toda esta porción, el ángulo que barre es este, que sería el ángulo entre la altura y la bisectriz, ¿no? Ya, pero vamos a reemplazar acá, en nuestro gráfico, CAB es todo el ángulo A, que sería 2 alfa, por ser bisectriz, más el doble de... ¿Y quién es ACB? ACB le voy a poner variable. ACB acá le pongo beta. O sea que esto es 2 veces el valor de beta. Y eso da 100. Bueno, entonces le sacamos mitad, pues jóvenes. Le sacamos mitad. Vamos a tener alfa más beta es igual a 50, ¿no? Ya, a ver, con esta información, ¿qué conseguimos? Este triángulo de acá, fíjese el valor de este ángulo. Por ángulo exterior, ¿cuánto mide ese ángulo? ¿No sale acaso la suma de ellos dos? O sea que acá hay 50. ¿Por qué 50? Porque este 50 viene del valor de alfa más beta, que ya lo tenemos, pues 50, entonces acá hay 50, y si este es 50, X, dado que esa altura es su complemento. Entonces, el ángulo que barre para esa zona es de 40 grados. De 40 grados. Bien, chicos, ¿alcanzamos la 10 o no? Vamos con fe. Bueno, acá hay 5 trayectorias, según se muestra, y definidas así, ¿no? A ver, ABC, trayectorias PQR. Acá observamos un ángulo X y por acá un ángulo Y. Bueno, según lo que dice el problema, ¿quiénes son estas líneas? Considere que BQ es altura.
Bien, BQ, altura. Si es una altura, está obligado a caer a 90 grados, ¿no? Considere que BR es bisectriz respecto al ángulo PBC. Ya está. Ah, y AB, mira todos los datos. Y AB es igual a BC. Con esa información piden la razón entre X y Y. Bueno, muchachos, para terminarlo esto, si AB es igual a BC, tiene que ser isósceles. Entonces, si acá yo coloco un ángulo Z, este es Z por isósceles. Ya. Acá afuera vamos a tener un ángulo que mide por exterior X más Z. Pero en este triángulo, en el triángulo PBC, porque me están diciendo, ¿no? BR es la bisectriz. Te vamos a aplicar teorema. ¿Qué teoremita teníamos? Porque el ángulo Y es el ángulo entre altura y bisectriz. ¿Cómo se medía ese ángulo entre altura y bisectriz? ¿Qué dijimos? ¿Pusimos propiedad o no? ¿Cómo se medía ese ángulo? La semidiferencia de los otros, o sea, de P y de C. La medida de P menos la medida de C dividido entre 2. Si nosotros reemplazamos el ángulo en P mide X más Z. Se le resta el ángulo en C, que es Z, y dividido entre 2. Lo curioso que Z se cancela y te queda que Y es igual a X medios. Y esto nos da como conclusión que el cociente entre X y Y, acomodando, sería 2, pues, muchachos, ¿no? He ahí el detalle. Bueno, pues espero que les haya servido. Hemos trabajado de una forma interesante, desde otro punto de vista, el temita de triángulo, que es base para nuestras siguientes clases, ¿ya? Que van a ser congruencia, cuadriláteros, polígonos. Cuídense mucho, muchachos. Se despide el profesor Cristian Tello. Y bueno, se le deja también siempre problemas adicionales. Practique, ejercite, para que pueda reforzar, ¿ya? Lo que hemos visto hoy día. Dios mediante, nos reencontramos la siguiente jornada, siempre por la señal del grupo Ciencias. Hasta la próxima, muchachos. Nos vemos. Chao. Gracias, profesor. Nos vemos. Chao. Chao, chao.